Jóvenes, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente em, una clase del área de física. Y como ya hemos estado trabajando, hoy vamos a analizar un ejemplo pues breve, un ejemplo genérico respecto al movimiento parabólico. Y aquí tenemos un pequeño enunciado y yo les quiero comentar, jóvenes, que eh, así como vamos a trabajar ahora, se van a trabajar la mayoría de problemas de tiro parabólico y poco a poco se le va agregando más dificultad. Nosotros vamos a analizarlo siempre en su forma más sencilla, no a un nivel universitario, eh, pero sí con cierta dificultad ya para el nivel medio en el que ustedes se encuentran. Entonces dice el enunciado: una partícula es disparada a 20 grados sobre el nivel del suelo con una velocidad de 50 metros por segundo. Y yo les estoy pidiendo una altura, ahí dice determine altura y alcance máximos. Entonces vamos a tratar de resolver nuestro problema. Lo primero que tenemos que hacer y lo que se aconseja es un pequeño dibujo de la situación que estamos tratando de analizar. Entonces el problema dice que una partícula es disparada sobre el nivel del suelo, a 20 grados sobre el nivel del suelo. Entonces vamos a tomar en cuenta de que este es nuestro nivel del suelo y la partícula se disparó con 20 grados. Aquí está siendo disparada nuestra partícula, ya sea por un cañón, por algún objeto que le pueda proporcionar ese empuje requerido para elevarse. Entonces dice que se está elevando 20 grados, aquí lo vamos a colocar, 20 grados sobre el nivel del suelo, y ahí me dan una velocidad también. Esta va a ser la velocidad en general de nuestro sistema, una velocidad inicial equivalente a 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Entonces hay que entender el movimiento de la partícula. Aquí está siendo disparado y en algún momento la partícula vuelve al nivel del suelo. Aquí tenemos entonces nuestro movimiento parabólico, ¿sí? Este movimiento que tenemos aquí es nuestro movimiento parabólico. Según el problema, veamos, nos dicen determine la altura máxima. Bueno, la altura máxima, ¿dónde la vamos a ubicar? La altura máxima se va a ubicar en este eje. Miren, por favor. Le vamos a llamar altura máxima. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros que encontrar nuestro dato, y adicional a eso nos piden un alcance máximo. Cuando hablen de alcance, muchachos, están hablando de la parte plana desde este punto hasta el punto donde mi roca o mi partícula fue a caer. Ahí le vamos a llamar alcance, como nos están pidiendo, ¿verdad? Alcance máximo. Y tenemos, bueno, lo que yo les voy a decir es para aclarar algo que nos va a servir bastante. La altura máxima, por lo general, se va a relacionar, chicos, con el concepto de, lo voy a colocar aquí, caída, veamos, caída libre o el tiro vertical, que es exactamente pues lo mismo. Vertical, coloqué es vertical, perdón.
tiro vertical. ¿Sí? La altura máxima se va a relacionar con uno de estos dos conceptos. Ahora, el alcance máximo nosotros lo relacionamos con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Un movimiento que no va a tener variación. ¿Y eso qué significa? Que la velocidad aquí se va a mantener en el mismo número. Por ejemplo, si yo determino que la velocidad inicial en este punto es de 5, en todo su recorrido va a ser de 5, no va a variar esa velocidad que va a tener, porque no existe, la verdad, una aceleración en el MRU. Ahora aquí tenemos caída libre, tiro vertical. Muchachos, esos dos conceptos ustedes ya tienen que saber, y cualquiera que mire el video pues le comento, esos dos conceptos los vamos a relacionar directamente con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces tenemos que hacer dos tipos de análisis, un MRUV y un MRU. Serían los análisis que tenemos que realizar. Adicional a eso, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. Y vamos nosotros a determinar entonces las famosas componentes, velocidad inicial para X y una velocidad inicial para Y. Vamos a determinarlo, y cuando hablemos del eje X, nosotros vamos a hacer lo siguiente: 50 metros por segundo, por lo general es coseno, por el coseno del ángulo, el coseno de 20 grados. Y abajo, para Y, serían 50 metros por segundo por el seno de 20 grados. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque recuerden que tenemos que analizar dos tipos de movimiento, un MRUV y un MRU. Y esto pues se debe entender como un movimiento vertical, y esto como un movimiento de tipo horizontal. Cuando hablemos de alturas, estamos hablando de movimiento vertical. Entonces vamos a verlo en la calculadora. Les aconsejo que su calculadora la trabajen en grados, por favor, no en radianes. No vamos a trabajar en radianes en esta oportunidad. 50 por el coseno de 20. Y al hacerlo yo en mi calculadora, obtengo este dato: 50 por el coseno de 20, 46.98 metros por segundo. Y si lo hacemos con el seno, 17.10 metros por segundo. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras dos velocidades. ¿Y para qué nos va a servir eso? Ya saben, pues hay dos movimientos que analizar. Vamos a tratar de calcular primero nuestra altura máxima. Entonces vamos a estudiar, vamos a analizar el MRU o el movimiento vertical. Lo voy a escribir aquí abajo. Primero vamos a analizar movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y esto cómo lo entenderíamos? Pues como está ahí, tiro vertical. Hay algo que se me olvidó comentarles. Miren aquí, pues tenemos un punto de partida, un punto medio y un punto de llegada. En sí tendríamos nosotros dos lados del problema, un lado A y un lado B. En teoría el lado A y el lado B son exactamente iguales, ¿sí? Si dibujásemos esto con una escala más definida, tendría que ser el mismo lado de ambos. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque muchas veces es más fácil trabajar solo de un lado que agarrar las dos partes y calcular los mismos datos en ambas partes. Como son los mismos lados,
vamos a trabajar solo con uno de los lados. Yo les aconsejo que trabajemos con el lado inicial, donde se está lanzando la partícula. También yo podría decirles a ustedes, bueno, mejor lancemos la partícula de este lado, pues trabajamos en esta parte. Entonces es exactamente lo mismo, aunque las gráficas se acostumbran a verlas de esta forma. Entonces tenemos lado A y lado B. Vamos a trabajar solo del lado A para poder encontrar nuestra altura máxima, ¿sí? La altura máxima es la que vamos a encontrar. Entonces estamos analizando el MRU, el tiro vertical, y lo que vamos a hacer ahorita pues es algo que hemos trabajado siempre: colocar nuestras variables de análisis. ¿Y cuáles son esas? Bueno, las siguientes: velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y su desplazamiento. 5 variables que nosotros necesitamos. Entonces el dato que nos están pidiendo es la altura. Como ya hemos visto anteriormente, la altura se va a relacionar directamente con nuestra S, con nuestro desplazamiento vertical. Entonces este dato es el que nos están pidiendo. ¿Qué más información tenemos del tiro vertical? Veamos. Como estamos analizando este punto, el punto de arranque y el punto final, aquí en este punto la partícula ya no sigue moviéndose, ya no está subiendo, por lo tanto ya no tiene una velocidad que la eleve, y aquí vamos a considerar en este punto, como ya no se eleva, una velocidad inicial de 0 metros. Perdón, la velocidad inicial no, era una velocidad final de 0 metros por segundo. ¿Y la velocidad inicial cuál es entonces? Bueno, vamos a nuestras dos velocidades que encontramos. En sí tendríamos 3 velocidades: una general, una para X, todo lo que va en línea recta horizontal, y una para Y, todo lo que va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cuál es mi velocidad en ese punto? 17.10 metros por segundo. Esta del 46 no la usamos porque es para el MRU. ¿Cuál es la aceleración? Si mi partícula va para arriba, va contrario a la gravedad. ¿Sí? La gravedad, ustedes saben que normalmente va hacia abajo, pero aquí mi partícula va contraria a la gravedad, por lo tanto menos 9.81 metros por segundos al cuadrado. Entonces yo necesito mi famoso desplazamiento. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el desplazamiento? Bueno, veamos. Vamos a hacer nuestras famosas divisiones aquí de la pizarra, porque necesitamos todo el espacio necesario. Ok, entonces tenemos que calcular nuestro desplazamiento. Voy a seguir trabajando de este lado. El desplazamiento, jóvenes, sería: desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado, y todo eso dividido 2. Veamos, ¿tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? No hay tiempo. Este es un dato extra que no tenemos. Lo vamos a colocar así. No tenemos un tiempo. ¿Tenemos gravedad? Sí, la tenemos. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Lo que sí que tendríamos que primero calcular el tiempo. Entonces, para tiempo, recuerden ustedes que tienen esta ecuación: velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad. Si vamos a sustituir los valores, ¿cuál sería mi velocidad final en esa parte? Solo vamos a correr un poco más la fórmula para aprovechar bien nuestros espacios. Entonces lo que yo les decía es que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración o la gravedad. Entonces, ¿cuál es la velocidad final?
Muy bien. 0 metros por segundo. ¿Y cuál es la velocidad inicial? Aquí la tenemos. 17 metros por segundo. Todo eso dividido la gravedad. ¿Y la gravedad de cuánto es? De menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo calculamos, ¿sí? Lo vamos a ingresar a la calculadora. Primero tienen que hacer 0 menos 17. Le dan igual y nos queda menos 17. Eso lo dividen dentro de menos 9.81 y les queda 1.73. Vamos a ver. Nos queda entonces 1.73 segundos. Este es el dato que nos quedaría. Ahora, ¿este tiempo qué significa? Es el tiempo que mi partícula tardó desde este punto hasta el punto más alto, ¿sí? Hasta llegar a este punto. Entonces yo ya puedo calcular mi famoso desplazamiento, o en este caso pues sería nuestra famosa altura, ¿verdad? Velocidad inicial. Aquí la tenemos. Vamos a ver si la escribimos de una vez. Sería velocidad inicial 17.10. Lo vamos a hacer dentro de paréntesis. 17.10 metros por segundo. Eso se va a multiplicar por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí? 1.73 segundos. Segundos, no se les vaya a olvidar. Más la gravedad, que la gravedad en este caso es negativa. Menos 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, y el tiempo pues es 1.73 segundos al cuadrado, todo eso dividido dentro de 2. Se van a preguntar ustedes, maestro, ¿cómo ingresamos eso en nuestras calculadoras? Bueno, vamos a mover un poquito, se van a dar cuenta de que no es nada complejo. En sus calculadoras ustedes lo tienen que hacer de esta forma. 17.10 por 1.73 más menos 9.81, así como yo lo estoy ingresando, lo tienen que ingresar ustedes, por 1.73 al cuadrado dividido 2. Lo vamos a ingresar así, vamos a ver qué pasa. 17.10 por 1.73 más menos 9.81 por 1.73 al cuadrado dividido 2. Y eso nos queda, perdón, veamos, eso nos da, lo voy a colocar aquí, un número pues lógico, ¿verdad? Vamos a ver, 14.9, ¿sí? 14.9 en este caso metros, ¿sí? No vamos a hacer toda la simplificación para ver por qué nos quedan metros, pero la altura, desde un principio estuvimos trabajando metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo, entonces nuestra altura o desplazamiento tenía que quedar por fuerza en metros. Y automáticamente acabamos de encontrar la altura máxima. ¿Cuánto vale la altura máxima? 14.9 metros. Ya tenemos uno de los datos que nos estaban pidiendo. ¿Siempre se va a hacer este procedimiento? Pues yo les aconsejo que sí. La mayoría de problemas de tiro parabólico pues tienen una similitud con lo que estamos haciendo. Tal vez alguien usó otra fórmula de desplazamiento, les tendría que dar exactamente lo mismo que acabamos de encontrar. Tal vez les va a quedar 15 o les va a quedar 14.2.5, pero eso es común a la hora de trabajar con diversas fórmulas. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Ahora necesito el alcance máximo. El alcance máximo sí, yo necesito de todo mi movimiento. No puedo tratar solo la mitad como hicimos con la altura máxima. Entonces aquí va a pasar algo muy interesante. Miren, pues como alcance máximo, esto sería el paso 2.
analizar MRU, que sería nuestro alcance. Muy bien. Como yo voy a trabajar en el MRU, nosotros tenemos tres ecuaciones dentro del MRU. ¿Esas ecuaciones cuáles serán? Se preguntan ustedes, si lo recuerdan. La primera era velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo, y tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Tenemos tres ecuaciones. Entonces yo tengo velocidad. Obviamente aquí no me están pidiendo velocidad, y les voy a decir algo, porque la velocidad ya la calculamos nosotros. ¿Cuál velocidad es? Como estamos hablando de un movimiento horizontal, nos referimos al eje X. La tenemos aquí, miren. Aquí tengo velocidad inicial de X y me dio 46.98. La verdad, yo tendría que escribir solo velocidad de X. Quiere decir que tendríamos que borrar ese O. Al principio lo hice solo para definirlos, pero ahora ya podemos decir que solo hay una velocidad de X. ¿Cuál va a ser la velocidad de X? 46.98. Entonces, esta velocidad ya la tenemos, es la que yo tengo aquí. ¿Y siempre va a ser así, profesor? Sí, siempre se va a relacionar la velocidad de X con esta velocidad que tengo aquí. Ahora tengo una distancia. Este es precisamente el dato que yo necesito, la distancia. Cuando hablemos de alcance máximo, estamos hablando de nuestra distancia. Entonces yo puedo decir, en base a eso, y tiempo, pues es el tiempo que tardó de este punto para este punto. Vean, pues entonces yo puedo decir, distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad ya la tenemos, que sería 46.98 metros por segundo, pero yo necesito tiempo. ¿Cómo hago yo para saber ese dato? Pues recuerden que anteriormente nosotros trabajamos un tiempo, y fue el tiempo que mi partícula tardó del punto inicial al punto medio. Y ese mismo tiempo, jóvenes, nos va a servir para el punto inicial y para este punto medio, ¿sí? Quiere decir que el tiempo es el dato que también se va a compartir. Bueno, es el único dato que vamos a compartir, tanto para lo de arriba como para lo que va horizontalmente. El tiempo, no podemos compartir otros datos, solo el tiempo puede ser el mismo. Entonces aquí yo tengo un tiempo, miren, 1.73 segundos. Es lo que tarda en llegar a la mitad, al punto más alto. Pero yo necesito todo, necesito de todo el movimiento. Únicamente tendríamos que multiplicarlo por 2 entonces. Entonces, ¿cómo me quedaría? Distancia es igual. La velocidad, ya saben ustedes que es 46.98 metros por segundo. Lo vamos a colocar en paréntesis. Por el tiempo. Y esto es lo que yo les digo, que el tiempo sí lo vamos a tener que multiplicar por 2. ¿Por qué razón? Porque yo necesito saber todo mi desplazamiento, no solo la mitad de vuelo, digamos. 2 por el tiempo normal. Mi tiempo normal era de 1.73 segundos. Ya podemos cerrar. Y ustedes se preguntan, maestro, ¿cómo ingresar eso en la calculadora? En su calculadora tiene que quedar de esta forma. 46.98 por 2 por 1.73. Entonces sería 46.98 por 2 por 1.73. Y eso nos queda un alcance o distancia máxima de 162.55 metros. Aquí pues está más fácil esto, porque nosotros podemos decir que estos segundos se anulan con estos segundos y solo me quedan metros. Por eso yo aquí abajo coloco metros. ¿Cuál es mi alcance máximo entonces? 162.55 metros. Entonces, si yo quiero, para terminar,
Esto es muy fascinante, jóvenes, así que pueden ver el video todas las veces que quieran para comprender algunas partes que no quedaron claras. Respuesta. Altura máxima. ¿Cuál fue nuestra altura máxima? 14.9 metros. La verdad, perdón, es 14, no 19. La verdad no es tan alto. Y se entiende porque es un ángulo de 20 grados. Si hubiese sido un ángulo de 40 o 50 grados, pues sí nos hubiese quedado una altura mayor. Altura máxima, 14.9 metros. Y si hablamos de el alcance máximo o solo alcance, estamos hablando de 162.55 metros. Y ahí tenemos nosotros nuestros dos datos que nos estaban pidiendo. Y analizamos los dos movimientos que ustedes pues ya conocen. Espero de que hayan comprendido pues todo lo que expliqué, jóvenes, y si no, ya saben, pueden repetir el video o pueden consultarme por las vías que tenemos disponibles. Saludos, chicos, que Dios les bendiga.